Cuando hablamos de inclusión, antes de eso, hay una historia personal. ¿Por qué te abocaste tanto a esto? Todos somos diferentes. Y en eso de ser diferente es donde hay que incluir. Es una persona que tiene un nombre, que tiene una historia, que además tiene una discapacidad. Todavía hay leyes que si uno las ve, todavía dicen débiles mentales. A los síndrome de Down le decían mongólicos. Se habla mucho de inclusión. Yo siempre digo que se habla mucho y se hace poco. De un bebé, por ejemplo, con discapacidad es un duelo muy grande para esa familia. No esperaban tener un hijo con discapacidad, ¿no? Pero muchas veces, y mejor dicho, la mayoría de las veces, las familias están muy solas. Para mí la palabra dignidad en la discapacidad es crucial, porque digno como ser humano. Hoy nos acompaña un especialista en problemas del desarrollo e intervención temprana, con una sólida trayectoria en la educación y atención a jóvenes con discapacidad intelectual. Es maestra normal nacional, profesora de educación preescolar y psicomotricista. Además, dirige el Centro de Día Encuentro, un lugar para hacer y ser, y la Casa de Capacitación e Inclusión Laboral, instituciones dedicadas a promover el desarrollo y la inclusión. Como miembro fundador de Redes, equipo interdisciplinario en atención a problemas del desarrollo, aporta su experiencia para transformar vidas. Ella es Graciela Oliveto. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Llamas Podcast con Fabek Veloz. Graciela, un gusto que estés aquí. Cuando hablamos de inclusión, antes de eso, hay una historia personal. ¿Por qué te abocaste tanto a esto? Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mira, mi carrera siempre fue a raíz de la discapacidad. O sea, yo elijo esta carrera, el trabajo con las personas con discapacidad. Entonces, claro, con tantos años, hace 23 que vivo en México, hace 42 que trabajo en esto. Entonces, es un recorrido muy largo, histórico también. Se puedo contar una historia viviente de la discapacidad, de aquellas épocas donde los niños y los jóvenes estaban en sus casas, donde no había intervenciones para ellos, ni desde las políticas educativas, ni desde a veces lo familiar, porque no se sabía. Y poco a poco se fueron creando las escuelas de educación especial, los profesionales se fueron abocando a esto de la atención a las personas con discapacidad, desde bebés hasta adultos mayores, ¿no? Entonces yo recuerdo en mis épocas de muy joven, de trabajar primero como maestra normalista y encontrar estos chicos con problemas en los salones y que no había cómo resolverlos. Entonces seguí estudiando porque me interesaba muchísimo qué pasa con un niño que no aprende, qué pasa con un niño excluido. Los niños con síndrome de Down estaban en sus casas y sabíamos que podían aprender, ¿no? Y podían estar en el mundo. Entonces, los primeros años se hablaba de integración. No, dignamente, deben estar en las escuelas, ¿verdad? Y poco a poco los maestros se iban formando, los padres se animaban a poner a los chicos en las escuelas regulares, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y estudiar, siempre estudiar, por parte de los profesionales y bueno, por parte mía también, ¿no? Hasta que después se fueron, en Argentina empezaron a haber proyectos de ley, ¿no? De derechos humanos, de que estos chicos necesitaban ser considerados, ¿verdad? Dentro de lo que era la escuela, lo que eran las terapéuticas. Entonces empezamos un arduo trabajo de la integración. Después, con el tiempo,
esto se fue trabajando mucho a nivel teórico, qué significaba la integración. La integración parecía que no era real y empieza a surgir en el mundo el concepto de inclusión. Este podcast es un proyecto que realizo con mucho entusiasmo y dedicación con el objetivo de compartir conocimientos sobre psicología y bienestar emocional. Si estás buscando apoyo psicológico, ya sea individual o de pareja, vía online, puedes comunicarte conmigo por medio de las redes sociales que aparecen en pantalla. Cuando hablamos de discapacidad, también ha habido, así como dices, de integración a inclusión. Luego hablamos de incapacidad y luego capacidades diferentes y luego discapacidad. ¿Por qué se hace ese movimiento y qué es como lo correcto? Claro, comenzaban a nombrarlos de diferentes maneras. Había desde débiles mentales, muchos nombres que hoy podríamos decir que son agresivos, ¿no? Y yo creo que eso tenía que ver con los marcos teóricos a nivel mundial, donde se estudiaba cómo llamarlos, ¿no? Entonces pasamos por diferentes nombres. Yo creo que hoy ya no es tan importante porque ya se dejó esa subestimación tan importante que había. Todavía hay leyes que si uno las ve, todavía dicen débiles mentales, a los síndrome de Down le decían mongólicos. Y realmente se empezó a pensar en un concepto que para mí es muy importante, que es lo diferente. Todos somos diferentes. Y en eso de ser diferente es donde hay que incluir. Cada uno con su tiempo y su estilo y su forma. Entonces hoy, a raíz de la declaración de personas con discapacidad, de hecho México tuvo mucho que ver en esa declaración de la ONU, y porque presentaban marcos teóricos y demás, se llegó a pensar en personas con discapacidad, que creo que está bien, ¿no? Ese nombre abarca dignamente. Cuando hablamos de discapacidad, lo primero que pensamos es una persona que a lo mejor de manera motriz no lo ejecuta completamente, o incluso está sentado en una silla de ruedas, o batalla para hablar. Pero la discapacidad es un poquito más amplia y a veces no precisamente es esa la problemática, pero lo intelectual, ahí hay otra área que parece que no se aborda y que eso es lo que tú haces junto con tu equipo. Nosotros trabajamos con discapacidad intelectual. De todas maneras hay discapacidades sensoriales, que son los ciegos y sordos, discapacidades motrices, que son las personas que están en silla de ruedas, y discapacidades intelectuales. Siempre sobre las demás discapacidades, sea sensorial o motriz, también se monta algo de lo intelectual, porque el ser humano es un ser integral. Entonces, yo no coincido mucho con las separaciones de las discapacidades, ¿no? Nunca vamos a encontrar una persona que sea exactamente lo que dice, ¿no? La discapacidad es otra cosa. ¿Qué sí es? Es otra cosa. ¿Qué sí es la discapacidad? ¿Qué sí es un camino diferente? Diferente quiere decir ir por otro camino. Eso quiere decir diferente. Qué bonito, es cierto. Diferente si uno lo busca etimológicamente, diferente es ir por otro camino. ¿Y quién establece el camino que es el correcto? Entonces, estos jóvenes que atendemos van por otro camino y nuestra obligación es darles las estrategias y lo que ellos necesitan para ir por ese camino. No normalizarlos, sino ir por ese camino que pueden, ¿no? Y entonces tenemos diferentes maneras de verlo. Nosotros tenemos una mirada. La mirada de la discapacidad cambia según el marco teórico. Yo puedo mirarlo desde el punto de vista asistencialista, es decir, darle lo que necesita más desde el modelo médico. Hay un modelo médico
que es curar, reparar, modelar, ajustarlo, llevarlo, ¿no? a eso. Pero también tenemos el modelo de la discapacidad social, que llamamos, que es entenderlo, cómo está, qué le pasa y darle lo que él necesita, ¿no? No desde el modelo médico solamente, que sería más rehabilitatorio. Nosotros creemos en la habilitación al mundo, no rehabilitar, sino habilitar con ese camino diferente y con lo que él es. Entonces también ocurrió que fuimos cambiando a lo largo en el mundo cuando se decía un autista, un síndrome de Down. No, es una persona que tiene un nombre, que tiene una historia, que además tiene una discapacidad. Entonces nuestra mirada es primero a Juan, a Pedro, no al síndrome ni a la discapacidad. Y a partir de ahí aparece la terapéutica y lo educativo, ¿no? Es una mirada que difiere, y yo creo que es la que la sociedad tiene que empezar a tener. ¿Y en qué punto estamos como sociedad a ojos de la discapacidad en general? Estamos en un punto que sí se ha avanzado. Se habla mucho de inclusión. Yo siempre digo que se habla mucho y se hace poco. Y la inclusión se hace. Pero bueno, sí se ha avanzado, ¿no? Ya nadie se anima a discriminar tanto. Hay intentos de inclusión en empresas, en escuelas. Pero todavía nos falta, porque tampoco, yo creo que nos falta a nivel de política, a nivel de política nacional, ¿no? Porque ustedes vieron que, por ejemplo, todo lo que es la accesibilidad es terrible. Vamos a partir de ahí. Sí, exactamente. Lo primero que siempre decimos, no hay rampas, Sí, no hay... Y con poner rampas sola, primero ni siquiera, porque si fuera una ciudad muy accesible, bueno, a ver, se llegó a eso, ahora vamos a pasar a otra cosa. Pero ni siquiera, a veces ponen las rampas en los lugares donde ni ven, ni se llama especialistas, ¿no? Entonces, ya partimos de que accesibilidad no hay. Por eso hablo de políticas, ¿no? De generar más espacios de inclusión, de que todos los espacios tendrían que ser inclusivos. También hablo de las escuelas, que es muy complejo incluir, porque por un lado están los maestros, pero no le podemos echar la culpa a los maestros. Las escuelas están preparadas, hay personal suficiente, hay programas de inclusión. Es complejo. Los trabajos, ¿están preparadas las empresas para recibir personas con discapacidad? Pero pues sí. Entonces vemos que como sociedad, y yo no creo que pase por el grupo humano de la sociedad, porque la gente hace esfuerzos. Por eso digo que es un problema de política, de nuevas leyes, de nuevos dispositivos, que eso tiene que venir de las leyes y del cumplimiento y de una política de recursos económicos para, como que no está en la agenda importante de un gobierno, y sea de cualquiera, porque esto es, y también en el mundo. Es global. Es global. Un problema de agenda política donde el tema de las personas con discapacidad esté presente. Tampoco solo sirve dar una beca o dar un dinero. No, es global, es integral, es la atención a las personas con discapacidad. Que claro que ayuda, y quien esté dispuesto a hacerlo, adelante. Sí, claro. Ayuda, pero no es solamente eso. Es como, no sé si como nomás tapar el bache o por encima. Sí, claro, es como la rampa.
Hago la rampa. Pero hago la rampa, pero a veces ni siquiera por ejemplo, una banqueta está hecha para que la podamos transitar la mayoría de las personas. Yo no puedo ya, yo con mi edad ya no puedo, voy mirando los agujeros, tengo miedo de caerme, Monterrey las banquetas se terminan. Uh-huh. O sea, una mamá embarazada, una persona adulto mayor, no estamos hablando solo de discapacidad. Es terrible. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahorita que hemos hablado de manera global, bajándolo a la casa o a los cercanos? ¿Qué pasa cuando tenemos a alguien que tiene una discapacidad? Porque a veces ni nosotros mismos sabemos cómo poder ayudar con eso. Sí, la llegada de un bebé, por ejemplo, con discapacidad es un duelo muy grande para esa familia. No esperaban tener un hijo con discapacidad, ¿no? Estaba toda la ilusión, y es un golpe muy fuerte. Pero muchas veces, y mejor dicho, la mayoría de las veces, las familias están muy solas ante eso, porque vuelvo a lo mismo, no hay dispositivos de prevención y de acompañamiento. Nosotros creamos hace muchos años en los hospitales de Buenos Aires los primeros centros en cada hospital, hospitales grandes, los primeros centros de intervención temprana. Y yo estoy muy orgullosa de haber aprendido ahí, en un hospital muy grande de Buenos Aires, ahí era como donde nuestra práctica era tan rica. Pero cuando nacía un bebé con ya una patología, inmediatamente el servicio de intervención temprana lo atendía. No lo mandaban a la casa a las familias con el chiquito con síndrome de Down o con otro síndrome genético o con una problemática perinatal, sino que ese equipo ya lo tomaba para el acompañamiento a los padres, para el acompañamiento al neurólogo, para el acompañamiento en las terapéuticas que iba a recibir. Y aquí no hay, es una realidad. Los papás cuentan las historias de que cuando el médico me dijo su hijo tiene síndrome de Down, me fui a mi casa y empecé a buscar y a buscar. Los padres hacen largos caminos en la búsqueda de qué hago con este niño. No hay un acompañamiento. ¿Se entiende? Claro. Y eso es lo que deberíamos lograr en cada institución, un acompañamiento de esos padres y ese niño. Y bueno, no hay. Entonces, ahora que yo recibo padres de mayores de 14 años, cuando cuentan todas las historias, cómo fueron, más allá del duelo que tenía que pasar, la búsqueda de qué hago, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía tenemos mucho para hacer. Y si lo simplificáramos un poco, que sé que el tema no es así tan simple, pero ¿qué hacer yo como papá o como familiar de que tengo un hijo o que tengo un familiar cercano o conocido con discapacidad? Sí. ¿Qué es lo que tú recomiendas que se pueda hacer? Sí, yo creo que hay que munirse de redes, es decir, de redes de apoyo. Pensar que solos no van a poder. Entonces, dentro de lo que se puede, buscar un equipo. Es decir, el equipo lo tiene que armar la familia. Eso es lo terrible, que no debería. Pero el equipo, la familia lo tiene que armar. Buscar un buen pediatra, buscar un neurólogo, buscar un terapeuta de lenguaje, buscar un rehabilitador físico y el padre tratar la familia de que ellos se conecten entre sí, de que puedan armar equipo para poder pensar a este niño. Eso es lo ideal, ¿no? Y bueno, se logra bastante cuando hay esa conciencia de que solo el pediatra no puede,
solo el neurólogo no puede. También los profesionales tienen que saber trabajar en equipo. Ese es el tema. Buen punto. Porque por ahí se creen que cada uno en su disciplina sabe y el saber es repartido. Nadie sabe todo. Entonces, esa es la idea de formar. A mí me ha costado mucho formar equipo. Trabajar en equipo en Monterrey es difícil. Y hay que decirlo, hay de pronto como un celo profesional. Y lo tengo que decir, Sí. ha sido muy difícil y lo que me he dedicado desde que llegué a Monterrey es armar equipos. Armo primero redes, equipo interdisciplinario junto con otras colegas, equipo interdisciplinario en problemas en el desarrollo. Armo equipo en encuentro AC para la atención de personas con discapacidad. Armo casa, calle, equipo de... Siempre equipo. Porque cada uno, desde cada disciplina, es lo que podemos interrelacionar y pensar a este sujeto desde esa forma interdisciplinaria, ¿verdad? Pero nos falta eso todavía. Y también en las universidades, ¿no? No hay formación interdisciplinaria en las carreras tampoco humanistas, ¿no? Entonces hay que seguir en la lucha. Sí, hay mucho que recorrer. Sí, para mí ha sido el trabajo en equipo. Yo nunca trabajé sola, nunca, jamás. Bueno, como psicomotricista, que es una disciplina que aquí no hay, que trata de ver los trastornos psicomotores, que son en realidad son los problemas psíquicos que se dan a ver en el cuerpo. Eso es lo psicomotor, ¿sí? Cuando yo veía a un niño con una problemática psicomotora, por ejemplo, un niño que está tardando muchísimo en caminar, yo digo, no tiene el aparato biológico para caminar, o qué otros factores están influyendo en el caminar. A veces tienen que ver con cuestiones de vínculos, con cuestiones de estímulo. Entonces yo digo, es un diagnóstico psicomotor, pero yo no puedo sola, porque también tengo que ver al neurólogo que me dice por qué no camina a los 2 años, y también tengo que ver al pediatra, y entonces ahí es donde se arma el equipo, porque no hay un factor unidireccional. El ser humano es muy integral, ¿verdad? Ahora, muchas veces cuando nace un niño con discapacidad, se enfoca mucho uno en tratar de que se desarrolle lo mejor posible en el mejor de los casos. No siempre es así. Sin embargo, parece que eso como que tiene corta vida, porque realmente es una persona que va a pasar como todos, la niñez, adolescencia, adultez, y esta independencia, la autonomía, totalmente no se puede, o no hay a veces el siguiente paso a seguir. No sabemos qué hacer, tomando en cuenta que a lo mejor necesitan el apoyo toda la vida, pero necesitan ser autónomos. Exactamente. Necesitan generar también, hacer conciencia de muchas cosas. Y ahí otra vez pareciera que se pierde. A veces los papás fallecen, quedan los hermanos y ya pasaste a manos de otras personas que ya no sabes si van a hacer esa continuidad. En el mejor de los casos la van a tratar de hacer. Sí, yo por eso hay como mucho trabajo en la primera infancia, ¿no? Es el mayor trabajo a nivel de sociedad, a nivel de profesionales, el mayor trabajo es en la primera infancia. Pero cuando ese chico crece parece tierra de nadie ya. No hay tantas instituciones, no hay tanto pensamiento sobre qué va a hacer este chico cuando crezca. Y también los padres me preguntan muchas veces, ¿qué va a hacer de él cuando yo no esté? Y yo le digo, yo no sé qué va a hacer, lo que sí sé es lo que hay que hacer ahora. Ahora. Entonces, nuestra mirada desde este trabajo mío, que ahora trabajo con jóvenes, adolescentes y adultos, es
lograr la mayor autonomía posible y acompañarlos a tener un proyecto de vida. Es digno tener un proyecto de vida. Todos lo podemos tener en esos diferentes caminos. Y ahí es cuando empezamos todo nuestro trabajo que tiene que ver, por ejemplo, en Encuentro, con todas las materias, con profesores especializados y una materia que se llama Tránsito a la vida adulta. Desde ser lo más autónomo posible en la casa. Hay chicos no verbales que pueden bañarse solos, vestirse, poner una lavadora y demás, porque con constancia y repetición, que yo digo siempre, es lo que se logra. Entonces, pasamos por lograr constantemente nuestro eje es la mayor autonomía y acompañar a los padres en soltarlos y en favorecer esa autonomía, porque solo desde la institución no se puede. Tiene que ser desde la familia y, bueno, obviamente desde la sociedad. Yo me acuerdo, nosotros viajamos todos los años con los jóvenes en un viaje de autonomía, ¿verdad? Conocemos ya más de 10 estados. Hacen su maleta, bueno. Y una vez, tomando un avión, nos íbamos a la Ciudad de México y llevaba yo con maestros, llevaba unos 15, 18 muchachos. Y está la fila del check-in y entonces una empleada dice, los niños primero. Y yo le digo, ¿qué niños? Los chicos tenían short con unos pelos en las piernas, bigote. Terrible. Me pongo mal cuando hacen... Claro. ¿Qué niños? Ay, perdón. Igual cada vez que viajamos nos encontramos con cosas así, ¿eh? Muy difícil que en general los llaman niños. Y ellos denuncian eso. Y luego de tener una autonomía que uno podría decir, bueno, este chico va bien, va logrando sus cosas, cuida sus pertenencias, come, en la escuela se calientan tortillas, se hacen la comida, digamos, vamos bien. Pero ¿qué más de la autonomía? Y ahí nos surge otro concepto, que es la autodeterminación. No es lo mismo que yo sea autónomo a que yo quiera, desee y decida. Eso es tener autodeterminación. Que hay muchos jóvenes regulares que tampoco la tienen. Exacto, pero sí es bien interesante porque siempre nosotros estamos buscando qué es lo que nos gusta, dónde nos sentimos cómodos, dónde nos desarrollamos mejor, pero cuando alguien tiene discapacidad, parece que decidimos por él todo. Claro, todo. Entonces es autónomo, mi hijo es autónomo, hace todo, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Hijo? ¿Qué quiere? Y esa es la escucha que tenemos en las dos instituciones que tengo el orgullo de dirigir. Y empieza primero, estas dos instituciones, primero empieza Encuentro. Primero empieza Encuentro, un centro educativo, mayores de 14 años. En el año 19 nos damos cuenta que había chicos que les quedaba chico, muchachos que les quedaba chico Encuentro. Empezó a haber esbozos de intención laboral, esbozos de proyecto de vida. ¿Qué quiero hacer? Y ahí dijimos, esto ya no va más en este centro educativo. Entonces armamos la Casa CAI, que está ahí en Padre Mier, capacitación, acompañamiento e inclusión. Luego, ¿A partir de qué edad entonces están ahí? Ahí a partir de 18. De 18. Y resulta que nos agarró la pandemia y dijimos, no la vamos a poder sostener, pero bueno, seguimos como pudimos online. Los chicos aprendieron a manejar el Zoom, a conectarse, pero todos, incluso incluyendo a los maestros. Todos incluimos, porque fue una locura que ahora nos lo mira para atrás y ahora el Zoom, ¿no? Todo ya se incorporó, pero era una cosa de locos. Compartir pantalla, los maestros hacían clases de dibujo por online, el chef de autonomía en la alimentación, que es la materia que tenemos, cocinaba y los ponía a los chicos a cocinar en sus cocinas, todo online.
Wow. Pero no perdimos tiempo, ¿eh? Resultó interesante. Entonces, bueno, termina la pandemia, empezamos con 7, 8 chicos, hoy tenemos 20, con un microemprendimiento, con un trabajo más protegido, fabrican salsas, mermeladas, granolas, saben los procesos, manejan horno industrial. Hay jóvenes que sabemos que no van a poder salir a la afuera, pero pueden trabajar en el microemprendimiento. Y ya tenemos 7 chicos en prácticas laborales afuera. Wow. Y ahí te detengo. Ahí tienes que hacer otra sinergia de equipo. Y es otro proceso. Otro equipo y otro trabajo con los padres. Porque ahora estos padres de jóvenes grandes, de 20, 30, aparecen otros duelos, otras ansiedades y angustias. Soy grande, me voy a morir, ¿con quién va a quedar? Ya tenemos chicos que no tienen padre ni madre, al cuidado de los hermanos, pero lo que tratamos es que se vaya preparando la cosa. No que la gente mayor muera y los hermanos se encuentran con que ahora me tengo que hacer cargo. No, vayamos preparando preventivamente ese camino de que en algún momento esos papás no van a estar y sus hermanos, o buscar redes de apoyo, pensar. Me cuesta mucho hacerle pensar a los padres qué va a pasar. Claro, es un tema re difícil, pero es mi compromiso. Yo los tengo que ubicar en la realidad. Entonces ahora, por ejemplo, va a haber pronto me conecto con la procuradora de la discapacidad para que estos chicos queden legalmente bien protegidos. Uh-huh. Y hay métodos protegidos. Pero a veces la gente me mira como, no, pero yo ya lo tengo resuelto. Pero no es cuestión de dinero, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Con esos jóvenes. Con esos jóvenes ya adultos, 30 años, tienen que quedarse bien legalmente protegidos. Porque los hermanos pueden casarse con otras personas o no, puede haber un conflicto y él no puede decidir. Entonces, si los papás pueden legalmente dejar constituido, protegido a ese muchacho, y hay leyes que lo protegen. Hay juicios de interdicción, ahora ya no se usa esa palabra, hay testamentos, hay notarios, hay tutores. A ver, hay maneras de decir, yo lo dejo bien protegido, que no le pase nada. Pero a veces esas cosas básicas no se hacen aunque se puedan hacer. No es que sí se pueden hacer, pero es que da mucho miedo pensar en el futuro. Y entonces por eso no hacen el proceso. Claro, y yo digo, vamos, ¿no? Sí. Vamos y es duro, uno... qué sé yo también me pongo en esa edad porque estoy también en un camino hacia la muerte. ¿Es así o no? Pero es difícil, como bien dices, aparte el trabajo que tienen ustedes, no nada más es directamente con el joven o el chico, sino a los papás hacer entender. Sí, muchísimo, el trabajo con las familias. Yo misma, ahora, con mi edad, digo, a ver, ¿cómo van a quedar estas instituciones? Yo me lo pregunto. Exactamente, es la misma pregunta que tú te haces. La misma pregunta, entonces trato de fortalecer el equipo. A ver, pienso, ¿quién podría ser? Y trato de ir delegando. Ya tengo una coordinadora acá, otro acá, a ver si puedo, para yo poder alejarme y ver cómo se dirige esta institución. Entonces es el mismo trabajo, ¿no? Uh-huh. El de dejar lo mejor que se pueda cuando uno ya no esté. Entonces, pero bueno, claro, con los hijos es un poquito más difícil. Pero... No, y es un proceso y se tiene que empezar. Hay que empezarlo. Uh-huh. Pero primero hay que hacer conciencia. Y después se van a dar cuenta que están tranquilos. Claro. Que da paz. Sí, también para ellos mismos. Sí, claro. Da paz. Decir está lo mejor. Entonces, Encuentro es como la institución madre. Después tenemos a raíz de la necesidad de ellos. No es que uno monta una institución es al revés, es de abajo para arriba. Los chicos dijeron, esto me es chico, uh-huh. Los muchachos. Entonces, creamos Casa CAI.
Pero ahora hay otra cosa. Hay gente, ya te digo, chicos muchachos, le digo chicos amorosamente, pero son adultos, jóvenes o adultos que ya no tienen madre ni padre. Entonces, ahora se preguntan ellos qué va a pasar, no solo los hermanos, los padres, sino también. Y algunos dicen, bueno, yo quisiera vivir solo. Las experiencias de vida independiente en el mundo hay, no tantas, pero hay. En España hay pisos enteros de personas que viven solas. Aquí hay algunas experiencias, en México. Yo lo tengo dibujado. Un departamento de 3 muchachas con un tutor puede vivir perfectamente, puede vivir de lunes a viernes, sábado y domingo se va con sus hermanos. Los tutores, digo, hay tantos estudiantes foráneos que vienen a estudiar, un estudiante que pueda vivir con ellos, o 3 muchachos, 2 muchachos y otro muchacho, 2 chicas. Ellos dicen, no es que a mí se me ocurre. En casa Kai dice, a mí me gustaría vivir con una amiga. Ellos dicen. Y como además los vamos trabajando tanto para la autonomía, no digo todos, pero una gran mayoría, les aseguro que pueden vivir las cosas de la manutención cotidiana, la pueden lograr. Con apoyo. Por eso nosotros hablamos metodología de trabajo con apoyo. Metodología con apoyo. El apoyo va a ser toda la vida. Toda la vida. Pero una cosa es el apoyo y otra cosa es la sobreprotección, ¿no? O la dependencia. La dependencia. Pero todavía está difícil en esta sociedad que los papás piensen que su hijo podría vivir solo. Está difícil, porque también hay jóvenes de 40 que siguen viviendo con la mamá y el papá, ¿o no? Sí. Las mamás mexicanas son bravas, son amorosamente bravas. Y ahí te pregunto, fíjate, porque ahorita estás diciendo, a veces los papás sin darse cuenta, al contrario, quieren ese compañero. Entonces conviene de pronto esa dependencia. Sí, pero no es lógico, no es digno. No es digno, siempre dicen mucho esa palabra. Mucho la dignidad. Para mí la palabra dignidad en la discapacidad es crucial. Porque digno como ser humano. Tienen todo el mismo derecho que todos. Entonces, por ejemplo, en España hay un programa. Yo he viajado a España, tengo un hijo allá, entonces cuando voy me meto en esos centros que quedo maravillada. No se puede comparar, España es chiquito, los pueblos son chiquitos, los chicos andan solos, no es esta ciudad terrible. O sea, las diferencias existen. Pero hay programas que se podrían adaptar. Entonces ellos tienen un programa que se llama de respiro familiar. Y entonces hacen fines de semana donde los jóvenes van a una institución y los padres se quedan en su casa, descansan. Y yo le decía a mi equipo el otro día, yo no me animo a poner en esta sociedad respiro porque las madres me van a decir, no, yo estoy súper bien. ¿Se entiende? Sí, claro. Como respiro familiar. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, pero al no. contrario, si se vaya no respiro. ¿Se entiende? Entonces digo, le vamos a poner otro nombre. Exacto. Para que las mamás no se sientan, como que se sienten mal de que digan, ay, me quedo un fin de semana solo. Bueno, cuando empezamos los viajes fue terrible, yo los tenía a los padres acá en la nuca, decía que no me pase nada, por favor. Nunca me pasó nada, por suerte. Y ahora, después de tantos viajes, que vamos 3, 4 días, hoteles y todo, aviones o autobuses, ahora ya muchos dicen, ay, quédense un día más. O sea, empezaron a disfrutar de este alejamiento, de ver que su hijo crece. Eso es disfrutable. Y que no se sienta culpa. Nada, qué bueno te vas, niño, te voy a extrañar, pero yo también voy a estar feliz.
Ese es el trabajo que hacemos. Si yo tuviera que preguntarte a ti, ¿qué es lo que sientes que sería el mensaje principal que tú quieres darle a las personas que está escuchando esto? ¿Cuál sería? Bueno, si es la sociedad en general, yo diría que piensen en lo diferente, en este concepto de ir por un camino diferente, pero que tienen el mismo derecho que todos. Entonces, cuando nos encontramos con personas con discapacidad en un supermercado, en un mall, en la calle, podemos decirle, ¿necesitas ayuda? Pero no sobreprotegerlo, o esa mirada a veces condescendiente, ay, lo voy a ayudar. No, y si no necesita ayuda, no, o acercarse con cuidado, nunca tratarlos como niños, nunca. Eso le diría a la sociedad en general, ¿verdad? Lo que recuerden esta palabra, apoyos, no lástima, no, apoyos. Y si fueran familias que tienen personas con discapacidad, que hablen mucho con ellos y que ellos pueden involucrarlos en todos los aspectos de la vida, porque a veces no los involucran en, por ejemplo, en cualquier familia hay situaciones, a veces económicas, a veces emocionales, y ellos no los participan en las situaciones, y eso los hace crecer. Y además les diría, pero esto les diría a todos, que hay que presentarles el mundo. Y a veces están como con pocas experiencias de mundo. Y el mundo está afuera a veces de ellos, como en una burbuja. También los padres se meten como a veces en una burbuja. Y yo inventé mi equipo se ríe porque a veces invento palabras, pero yo digo la mostración del mundo. Por eso en nuestra escuela viajamos. Por eso los ponemos en situaciones siempre con el afuera, ¿no? Con relación con el afuera. Y trabajamos mucho la observación, ¿no? La ubicación geográfica. A veces, pero eso también pasa en los regulares, ¿eh? Vienen en los autos a las escuelas y o vienen mirando tablet, pero no muestran el mundo los padres. Mira, hay un semáforo, esta es la calle, hay una persona pidiendo en un crucero. Hablar, la palabra, mostrar el mundo, pero también pasa en los regulares, ¿eh? Sí. O esa gente que todos los años va al mismo lugar de vacaciones, todos los días van a lo mismo. Estos chicos necesitan experiencias, porque hay otro concepto muy importante que es la neuroplasticidad cerebral, que esto fue un descubrimiento de 15, 20 años. Uh-huh. Si yo estimulo con las diferencias del mundo ese cerebro, eso está en movimiento. Evito esa rigidez mental, porque hoy voy a cenar acá, mañana voy a cenar allá, pasado. Por eso tenemos tantos, a veces, rigideces en la discapacidad. A él le gusta siempre el pollo. Por eso nuestras clases de cocina son dinámicas, hacemos trabajos de comidas sensoriales, de probar cosas diferentes, probar. Entonces yo les diría a los padres que trabajen eso, el mundo, las experiencias. Eso va calando en el cerebro, en lo cerebral. Ese sería otro tema, la que eso me encanta. Otro día hacemos un podcast de neuroplasticidad cerebral, porque fue
un acontecimiento para mí, porque cuando yo empecé a estudiar nos decían que la mielinización era hasta los 5 años y no había más nada que hacer. Y cuando se descubre que hasta el fin de la vida hay conexiones neuronales, entonces tenemos que trabajar esas conexiones, porque las conexiones están, pero si yo no estimulo, no, ¿eh? Sí, no hay esa sinapsis que se tiene que No dar. hay sinapsis. La neurona que se muere, la contigua, cubre la que se murió, la función que se murió. Siempre que haya estímulo. Ahí está. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Estimular, porque todos los días se nos mueven neuronas, pero las contiguas empiezan a cubrir la función. Eso es la neuroplasticidad. Para mí fue la Biblia, para mí. Por eso es constantemente las experiencias nuevas. Entonces la familia, la sociedad, tiene que entrar en eso. Y esto vale también para los chicos regulares. Claro, no, lo que estás diciendo aplica para todos. Todos. Para todos. Un chico que se pasa todo el día en un celular o en una tablet, no hay sinapsis necesarias. Pero un chico que ve un poco la tablet, que ve un poco el celular, que se va al parque, que hoy organizan un campamento, que mañana se van a una exposición a un museo, ahí hay. ¿O no? Definitivamente. Y con eso vamos a hacer ese cierre. Y claro que vamos a regresar a hablar de neuroplasticidad. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y bueno, saludos a toda la audiencia. Tus redes para que la gente las escuche. Bueno, Encuentro AC está en Facebook y en Instagram. Casa Kai MX está en Facebook y en Instagram. Estamos en la colonia Chepevera y en La Purísima, en Padre Mier y Miguel Nieto. Y me olvidé de decirles que Encuentro AC, un lugar para hacer y ser. Aquí en Monterrey, Nuevo León. Y ustedes, si les han llegado hasta aquí es porque les ha encantado lo que han escuchado. Y estoy seguro que conoces a alguien que le puede interesar. Compártelo con esa persona. Y nos vemos en otro episodio más de En Llamas Podcast.